Un atento saludo a todas las personas que nos ven por este medio y también a todos los seguidores de redes sociales. En esta oportunidad hablaremos de un tema de interés relacionado al factor humano, el talento humano. Nos acompaña Lies Bustillo, experta en materia, ella es psicóloga, y antes de cederle la palabra a Lies, la primera consulta es la siguiente: ¿qué consideraciones las empresas deben de tener en cuenta en materia de reclutamiento y selección de personal? Bienvenida y adelante. Ok, gracias Daniel. Un saludo a todos los que nos siguen por esta red. Comentarles que para tener un efectivo proceso de reclutamiento y selección se debe tomar en cuenta primeramente el perfil. Es muy importante tener el perfil claro, Daniel, antes de iniciar una búsqueda. Porque esto puede ocasionar justamente que el resultado no sea el que la empresa está buscando. Entonces, un adecuado perfil donde estén claras las funciones, donde estén claras las competencias que debe tener la persona para desempeñarse de forma adecuada en el cargo es muy importante. A veces pasa que se empieza con un perfil y se termina con otro, y eso no es lo recomendable. Posterior, una vez que se tenga el perfil claro, es bueno hacer una publicación por los medios, que pueden ser redes sociales, puede ser prensa escrita, puede ser a través de contactos, revisión de base de datos, ¿no? Luego de ello, es muy importante hacer una lectura curricular bastante exhaustiva de las hojas de vida que llegan de todos los candidatos, ¿no? Hay empresas que evalúan competencias a través de entrevistas, otras que además de las entrevistas toman evaluaciones psicotécnicas. Dependiendo cuál sea la modalidad de esta empresa, hoy en día es muy importante evaluar las competencias. El tema técnico también es importante, sin embargo, hoy en día, si el candidato no tiene las competencias adecuadas para desempeñarse en el cargo, no va a tener éxito, ¿no? Entonces, es evaluar las competencias y posterior a ello pedir referencias. Todavía hoy en día en nuestro medio es muy importante esto. La recomendación sería que sí se pidan las referencias laborales y bueno, y posterior a ello, con toda la información que se tiene, poder hacer una entrevista final, ¿no? Esas serían las sugerencias, Daniel. Lies, con relación a lo que acaba de mencionar sobre el perfil, suele pasar, y lo hemos visto en algunos casos, las empresas toman posiblemente un inadecuado perfil, es decir, buscan un puesto de trabajo que reúne ciertos requisitos, pero sin embargo pasan como input información inadecuada y finalmente estas búsquedas terminan siendo, podríamos decir, inadecuadas para la empresa, ¿no? Porque desde el origen no se tiene una adecuada concepción de ese perfil cabalmente. Y muchas veces uno tiene que hacer algunos relevamientos para conocer qué exactamente quiere una empresa, ¿sí? Y poder diseñarles esos perfiles. ¿Qué nos puede comentar respecto a eso? Efectivamente, nos ha pasado, ¿no es cierto? Y vemos a diario en los procesos que llevamos adelante de que no se tiene claro el perfil, y eso responde a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que no está clara las funciones, el organigrama de la empresa, la estructura de la empresa, ¿no? Inicialmente se quiere un perfil, pero resulta de que más adelante no es un jefe, es un gerente o viceversa, ¿no? Entonces, la sugerencia, como te decía, es tener claro el perfil, ¿sí? Es saber qué funciones va a desempeñar esta persona, tener claro qué funciones va a desempeñar, ¿no? En qué lugar de la estructura se va a ubicar, inclusive tener claro el salario que se va a ofertar a esta persona, porque muchas veces se inicia con un nivel salarial y se termina con otro, ¿no?
Y varía, depende del perfil también, ¿no? O sea, hay veces que las empresas dicen, bueno, si tiene muy buena experiencia podemos pagar un poco más, pero si no tiene tan buena experiencia, menos. Y creería que no va por ahí, sino de tener claro cuál es el perfil que requiere en ese momento la organización. De acuerdo. Bien, y vamos a suponer, Lies, que ya se incorporó la persona a la empresa, ¿sí? Muchas veces suele pasar, y lo he visto en muchas organizaciones, que la persona que es nueva, en lugar de recibir un proceso de inducción, no lo recibe, y en lugar de ser inducido, termina él deduciendo las cosas, ¿sí? Es decir, no hablamos de inducción, hablamos de deducción, en pocas palabras. Entonces, lo que hay que hacer acá, me imagino, es establecer algunas reglas bien claves, ¿no? ¿Qué reglas podrían establecerse en este particular, Lies? Efectivamente, es muy importante el proceso de inducción, ¿no? Cuando una persona se va a incorporar a la empresa, tenemos que tener claro que una empresa es una organización que tiene, mejor dicho, políticas, ¿no? Que tiene normas, y para que la persona se adecue al cargo de forma exitosa los primeros meses, es importante acompañar a esta persona en ese proceso, ¿no? Brindándole información, por ejemplo, acerca de la empresa, de lo que son justamente sus funciones, cuáles son las políticas, los procedimientos, ¿no? Hacer conocer la empresa, las áreas, presentar a las personas. Es muy importante porque lo que se quiere es que cuanto más rápido esta persona se adecue al cargo y se adapte a la cultura organizacional de la empresa, entonces yo gano con eso como empresa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estoy invirtiendo en esa persona. Entonces es recomendable hacer un programa de inducción, ¿sí? que estén involucradas todas las áreas. Generalmente esto es atribución del área de recursos humanos, es atribución de organizar el proceso de inducción. Sin embargo, deben participar todas las instancias, o sea, todas las áreas, ¿no? Cada una desde el lugar que le corresponde, desde la responsabilidad que tienen, ¿no? Entonces, llevar adelante un programa de inducción de una semana, 15 días, dependiendo del cargo, dependiendo del tamaño de la empresa, es muy importante para que esta persona tenga éxito, ¿sí? De acuerdo. Ahora bien, sobre esta base, muy importante la inducción, como dicen, ¿no? Y como decía anteriormente, suele pasar que las personas terminan deduciendo las cosas y al final del día pasa mucho tiempo, puede pasar un mes, 2 meses y la persona sigue desorientada, ¿no? Normalmente esto pasa en qué tipo de organizaciones, si nos puede comentar a todos, por favor. Bien, la experiencia, Daniel, nos dice de que cuando sucede este tipo de situación con una persona que se integra a una empresa, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Uno es que pasa tiempo y sigue desorientada, sigue la persona sin saber cuáles son sus funciones, pero también esto acarrea desmotivación, ¿no? Y eso puede llegar al término de la persona renunciar, ¿no? Por experiencia hemos visto muchas veces que están 3 meses y dicen, no, renuncié voluntariamente porque la empresa está desordenada, por ejemplo, ¿no? Y porque el periodo de 3 meses es tanto una adaptación para el candidato como para la empresa, ¿no? Y si no se da una inducción adecuada a la persona, esta persona puede acabar renunciando, ¿no es cierto? Y esto sucede, como decías, en organizaciones, no importa el tamaño de la empresa, pero en organizaciones donde existe cierto desorden, ¿no? De acuerdo. Bien, ahora se suele ver en muchos casos que a veces se le provee a las empresas el recurso y ahí cierra ese servicio, ¿no? Y obviamente sabemos que no somos partidarios de solamente proveer recursos a una empresa y que pase un sentido de rotación, de alta rotación, porque obviamente la empresa no ha recibido una guía, no ha recibido por lo menos un pequeño asesoramiento de qué inducción tiene que hacer a ese recurso humano. En ese sentido, entendemos que, por ejemplo, DL Bond Management tiene una detonante diferenciadora en
porque no solamente hace la búsqueda, ¿no? Entendemos que también apoya con el manual de funciones y apoya con el proceso de inducción, ¿no? Un poquito esos valores agregados, si nos puedes ampliar, nos puede ampliar 10. Claro que sí, como decías, nuestro interés como empresa no es solamente proveer el recurso a la empresa, lo eligen, lo contratan y la empresa de parte nuestra no hacemos más nada, ¿no? Sino que acompañamos, en este caso, proveyendo si es necesario el manual de funciones, apoyando en la elaboración de la inducción, pero también en el seguimiento de esta persona durante un tiempo, ¿no? Dependiendo del cargo de la empresa, como te decía, la empresa hace un seguimiento de cómo le está yendo a esta persona. En este caso, contactamos al candidato, ¿sí? O los invitamos a venir a la empresa para tener una reunión y decirle cómo le está yendo, cómo le fue en el proceso de inducción, ¿no? Si tiene alguna observación que quiera comentar, ¿no? Y todo eso con la finalidad de que esa persona se adapte, se sienta bien en el puesto de trabajo, pero también ayudar a nuestro cliente, que es en este caso la empresa que nos contrata para buscar a esta persona, ¿no? Darle una retroalimentación si es que estuviese algo no correcto, que no esté transcurriendo de acuerdo a lo esperado. Entonces esto sirve para ambas partes, tanto para el candidato como para el cliente quien nos contrata. Correcto. Líes, nos ha tocado la experiencia de ver casos juntos y obviamente suele pasar que el cliente toma la decisión de hacer la búsqueda por cuenta propia y eso es normal, ¿sí? Sin embargo, debido a que tiene deteriorado un poquito esa situación de hacer adecuadas búsquedas, termina incorporando posiblemente personas que no reúnen las competencias, ¿no? Y lo más crítico acá es que estamos hablando de puestos clave, como gerentes, ¿no? En ese sentido, nosotros podemos apoyar un poco el proceso de, llamémosles así, complementar esa búsqueda que haya hecho esta organización, estableciendo una breve entrevista con el candidato. Que dicho sea de paso, muchas veces nos ha tocado casos de personas que no reúnen las competencias, ¿no? Las habilidades para una posición gerencial, ¿sí? Y obviamente la empresa toma una decisión habidas cuenta que nos ha invitado a una entrevista y hemos dado una opinión, ¿no? Pero otras empresas a veces lo que hace es que a pesar de las recomendaciones que se le da, de decir que no reúnen las competencias, igual lo incorpora, ¿no? ¿Qué nos puede comentar respecto a eso último, Lies? Por experiencia hemos visto efectivamente lo que tú comentas y es una cuestión de tiempo, ¿no? Si la empresa se percibe que no ha tenido un buen éxito en su búsqueda y nos llama para que podamos emitir una opinión, me parece una buena decisión, ¿no? Porque está a tiempo de poder, inclusive si faltara alguna competencia a esta persona, pues poner un programa de capacitación o lo que fuera, ¿no? Pero las empresas que a pesar de la recomendación que uno les podría llegar a hacer, se mantienen en la decisión de mantener a esa persona, entonces eso es una cuestión de tiempo. O sea, a corto plazo sabemos que van a tener problemas, ¿no? Por lo menos en esa posición, en esa área, si fuese un cargo de jefatura, gerencia, y podemos mencionar qué problemas pueden llegar a tener, ¿no? Como por ejemplo, no hay liderazgo, la persona no sabe delegar, no sabe administrar el tiempo, no hace una buena toma de decisiones, no hay buena comunicación y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es mejor, como se dice, tomar cartas en el asunto de inicio, que después tener que despedir a esa persona, ¿no? Correcto. Y bueno, lastimosamente a veces se suele ver también, podríamos decir, incorporaciones desde el punto de vista coyuntural. ¿Y a qué me refiero a esto? Se ven casos donde a veces se incorpora al amigo o se incorpora al pariente
y a veces ese recurso tampoco reúne las habilidades, las competencias, ¿no? para el puesto de trabajo. Entendemos que ahí pueden haber algunas situaciones riesgosas inclusive, ¿no? Sobre eso último, ¿cuál sería su opinión, Lidia? Sí, efectivamente sabemos que eso ocurre y lo más sano, creería yo, es que se pueda hacer una evaluación a esa persona psicolaboral, ¿no? Para poder medir el nivel de competencias que esta persona tiene en ese momento, y si hubiese una brecha, un gap entre las competencias del puesto y la persona, entonces sería bueno, por ejemplo, implementar un programa de desarrollo gerencial, si fuese un cargo gerencial o un cargo de jefatura, donde pueda desarrollar esas competencias, ¿no? Yo creo que todos los profesionales son capaces de desarrollar con un buen programa las competencias que les hace falta, ¿no? No todos los profesionales están con todas las competencias desarrolladas, ¿no? Para eso existen buenos programas de desarrollo donde pueden sí lograr las competencias deseadas por la empresa. De acuerdo. Bien, le agradezco, Lidia, la participación. Un gran saludo al público que nos ve. Seguramente habrán algunas consultas adicionales que nos pueden hacer al correo que ven en pantalla. Con nosotros será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias y hasta luego.